Bueno, hoy voy a hablar del libro de Juan Soto Ibars, que se titula Arden las redes, la postcensura y el nuevo orden mundial. Es un libro publicado en la editorial Debate. La primera edición es de abril del 2017 y la tercera reimpresión, que es la que yo tengo en mis manos, es de febrero del 2018. Es un libro que he leído en estos días porque estoy preparando una intervención breve en un coloquio sobre la censura en relación con el arte contemporáneo y bueno, he consultado este material, como también he leído el libro de Coetzee contra la censura, ensayos sobre la pasión por silenciar, que está publicado en la editorial de Bolsillo. Voy a comentar algunas cosas del libro de Soto Ibars. Bueno, se trata de un ensayo de un novelista, de un columnista, de un periodista que colabora en distintos medios, que tiene una gran participación, una presencia muy importante en la red, que participa en numerosas polémicas y también últimamente en algunos programas de televisión. Y este es un libro que no tiene unas pretensiones académicas, sino que quiere intervenir en una cuestión palpitante, que sería, en términos generales, la de el aumento exponencial de la censura, pero también los linchamientos que se producen en el contexto o en el ámbito de las redes sociales. De hecho, justamente hace muy poco, el propio Soto Ibars ha padecido uno de esos linchamientos o ha estado envuelto en una enorme polémica a partir de unos comentarios que ha realizado y unas descalificaciones que han surgido por parte de una cierta gente hacia él, principalmente por un comentario que hizo Servando Rocha. Dicho esto, haré lo que siempre hago aquí en esta sección de comentarios de libros, que es detallar algunas cuestiones que me han llamado la atención del libro. Bueno, básicamente el material que aquí se presenta es un material que, como digo, no se basa en una exhaustividad en la erudición, ni parte de teorías filosóficas, ni de revisión de materiales, como sería toda la teoría filosófica de la libertad de expresión o de la parresía o de qué son los contextos censores a través de la historia de la cultura o de la historia de la filosofía o de la teoría política, sino que se basa sobre todo en lo que llamaríamos los estudios de caso y va poniendo una serie de ejemplos a través de los capítulos de esos procesos de persecución, de linchamiento y de acoso en la red a partir de ciertos tipos de intervenciones, de escritos o de comentarios. El contexto, además, en el que se mueve Juan Soto Ibars es fundamentalmente el de debates que se han producido en España en los últimos años y, bueno, por eso es un material muy fresco, pero también en algunos momentos se ve que le falta un cierto alcance teórico. Voy a comentar algunas cosas de la carrera, ¿no? Arranca con una frase de George Orwell, el autor de la conocidísima novela 1984, que dice que si la mayoría de la gente está interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión. Si la mayoría de la gente deja de estar interesada en la libertad de expresión, dejará de haber esa libertad de expresión, incluso aunque las leyes la permitan. Estamos, señala Soto Ibars, permanentemente conectados y no todos sabemos gestionar los sentimientos que este poder de la conectividad despierta en nosotros. Lo que le interesa analizar a Soto Ibars es el papel de la censura en el tiempo del post-truth, en el tiempo de la posverdad. Es decir, cómo la hiperconexión de las sociedades democráticas nos ha sumido en lo que llama Soto Ibars una guerra intransigente de los puntos de vista, en una batalla cultural de batallones líquidos a los que uno se ascribe sin más compromiso que la necesidad de que el grupo que le dé razón le apoye y que, por ejemplo, también en esta época ha surgido un nuevo tipo de prensa sensacionalista que promociona y legitima estos sentimientos exacerbados de forma tal, dice en la página 18 Soto Ibars, que el debate racional es prácticamente imposible en las redes sociales. Estamos, según este autor, en una época de un clima censor, pero sobre todo ese clima censor tiene que ver con una mutación en el cambio de la concepción clásica de la
censura, dado que la censura parece que requiere de un poder totalitario y unas leyes que sustenten tal censura, y sin embargo lo que tenemos hoy es lo que llama Soto y Bas una postcensura, que es un fenómeno desordenado, pero es un fenómeno también que produce inequívocos procesos de silenciamiento en medio de lo que él llama el ruido que provoca la libertad. Es evidente que hay una legislación que tiene que ver con la libertad de expresión, y la libertad de expresión está protegida prácticamente en todos los textos constitucionales de los estados democráticos y está amparada en el artículo 19 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Este documento declara, o en él se dice, que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, y define la libertad de expresión como el derecho de cualquier persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es verdad que esta declaración del artículo 19 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos deja restricciones a la libertad de expresión, restricciones que están al arbitrio de los legisladores de cada Estado, y marca unos límites en la responsabilidad, el respeto a otros derechos, la reputación y la protección de la seguridad, el orden, la salud, pero también la moral pública, y la introducción de esta variable, la moral pública, se convierte en realidad en una trampa para el propio despliegue de la libertad de expresión. Lo que le interesa a Soto y Bas es cómo la llegada de Internet, que se presentó como una conquista suprema de la libertad, no ha producido tal despliegue de un mundo feliz de libertad absoluta, sino que al contrario ha generado tremendas restricciones y este ámbito de postcensura. A él le llaman poderosísimamente la atención que en el año 2006 la portada de la revista Time fue lo que él llama un espejo. En realidad se trata de una imagen de la pantalla de un ordenador en la que está escrita la palabra you, la palabra tú, y ese año el personaje del año fue algo aparentemente abstracto que es tú, es decir, para la revista Time, las personas que alimentan de contenidos creativos el ámbito de la web, el ámbito de la red. Es una portada que ya analizó Slavoj Žižek en algunos de sus libros, hablando de esa emergencia de una subjetividad conectiva, pero también de una subjetividad que tiene que ver con la tolerancia, vamos a decir en el sentido de Marcuse, la tolerancia represiva contemporánea. Soto y Bas recuerda algunos datos. En el año 2016 había 615 millones de europeos con acceso a Internet, esto es el 73% de la población, de los cuales la mitad de ellos eran usuarios de Facebook. En Estados Unidos había en ese año 2016 320 millones de internautas, esto es el 89% de la población, y 223 millones tenían perfil en Facebook. También nos recuerda cómo, aunque parezca que ha caído la lectura o el índice de lectura mundialmente, sin embargo se siguen publicando una cantidad enorme de libros, y por ejemplo en España en el año 2015 se publicó una cantidad enorme de libros. Este aumento de la conectividad y este mantenerse de la publicación de libros y esta aparente proliferación de un discurso en un ámbito de pseudolibertad colectiva, y también de esta conectividad de la que todos venimos de una forma o de otra a participar, contrasta con lo que son los procesos jurídicos y la implementación de sistemas legales que lo que vienen a hacer es tratar de frenar lo que sería pues un contexto de opiniones que tenderían a socavar la seguridad de la sociedad, o también a cuestionar el sistema imperante. Es, por ejemplo, lo que se produjo en España en el año 2014 con la gestación y la imposición de la ley Mordaza, de la llamada ley Mordaza, y cómo se introdujeron cambios legislativos que buena parte de los ciudadanos consideraron como un retroceso en materia de libertades. Estaban inspirados este cambio o esta legislación llamada ley Mordaza en la ley o en el procedimiento que estableció el gobierno de Bush, con la llamada Acta Patriótica, que
que a todos los efectos es la imposición del estado de excepción con carácter planetario que mantiene o que permite que se mantenga una aberración como es Guantánamo, y también la expansión y la consolidación, incluso mediática y en la opinión pública, del uso de la tortura para extracción de la llamada información altamente sensible. Al amparo de la ley Mordaza se produjeron en nuestro país casos vergonzosos, como sería el del periodista Asier López, que fue condenado a pagar una multa de 601 euros por publicar sin autorización una serie de imágenes de operaciones de carácter policial. También otro fenómeno que tiene que ver con este nuevo ámbito de la postcensura sería la gestación y la expansión del contexto de lo políticamente correcto, del que pone el ejemplo Soto y Bas, de cómo un libro, bueno, inocuo, como sería el caso de Manolita Gafotas de Elvira Lindo, fue sometido a censura o tuvo que suprimirse ciertos pasajes cuando se hizo la traducción al inglés por parte de la editorial estadounidense de este libro, porque consideraron los editores que algunos pasajes podrían escandalizar a sus padres. Hoy, nos recuerda en la página 29 de Soto y Bars, el 40% de los estadounidenses están de acuerdo o están a favor de que se recorten los derechos de libertad de expresión si esto garantiza la seguridad frente al terrorismo. Bueno, esto es tremendamente importante, dado que en realidad responde a lo que sería la imposición de las políticas del llamado choque de civilizaciones, pero también todo lo que sería la política del miedo o la generación de un contexto fóbico con respecto a los otros, que se ha convertido en uno de los signos fundamentales de nuestro tiempo, y también es el que alienta el retorno de los sistemas políticos fascistas o criptofascistas. Lo que sí sabemos es que hay un apoyo social a la censura, como hay un apoyo social a la tortura, que, como he dicho, tiene un carácter creciente. Bueno, como comenté, nada más empezar a hablar o señalé al comenzar a hablar de este libro, fundamentalmente Soto y Bars se va a dedicar a exponer, a comentar y analizar casos y situaciones del contexto y de los debates en España. Por ejemplo, uno de los que comenta es el de los famosos tweets de Zapata, el concejal de el magma político de Ahora Madrid, y cómo Zapata fue, cuando entró en política y fue elegido como concejal, denunciado por la Asociación Dignidad y Justicia por haber publicado años atrás una serie de tweets con un humor negro. Los había publicado 4 años antes de meterse en política, y en esos tweets hacía bromas evidentemente de mal gusto sobre el asesinato de las niñas de Alcácer, o sobre el atentado a Irene Villa, o también incluso sobre el asesinato de los judíos en los campos de concentración. Lo curioso es que la propia Irene Villa, una de las aludidas en esos chistes o en esas formas humorísticas en los tweets de Guillermo Zapata, Irene Villa señaló que no le molestaban los chistes, y esto suscitó un comentario del periodista, bueno, de este friki de la prensa del corazón, y este antiguo monárquico, o mejor Juan Carlista, devenido hoy en antagonista furibundo de la reina Leticia, que es Jaime Peñafiel, y Jaime Peñafiel recriminó no tanto a Zapata cuanto a la víctima del terrorismo, a Irene Villa, que hubiese exculpado al concejal Zapata, y en un artículo publicado en el diario La Razón dijo que había dejado a tantos que habían sufrido con ella, los había dejado poco menos que con el culo al aire, y declaró que los crueles tuits de Guillermo Zapata le tendrían que haber llevado al banquillo, y por tanto no entendía la actitud que había tomado Irene. Lo cierto es que el caso de Zapata no es un caso aislado. También hemos visto en los últimos tiempos cómo se produjo la detención y el intento de procesamiento de los titiriteros en Madrid, de aquellos titiriteros que hacían una alusión a algo así que parecía ETA, pero lo hacían también generando una reacción furibunda en algunos de los padres y luego un enorme debate en los medios de comunicación, o también aquella ocasión en la que una asociación de carácter católica se manifestó contra la representación de un musical de Mongolia por un cartel que les parecía blasfemo, y sobre todo se han ido generando infinidad de debates, de linchamientos, de persecuciones. En la página 31 señala
Juan Soto Ibars, que en las sociedades democráticas se ha suscitado el viejo debate de si se han ido demasiado lejos en las libertades de expresión, si esto conduce a la libertad o al libertinaje, y el Comité de los Derechos Humanos de la ONU señala que el derecho a la libertad de expresión no solo se aplica a las informaciones e ideas generalmente consideradas útiles o correctas, sino que incluye expresiones controvertidas, chocantes o incluso falsas. El mero hecho de que una idea desagradable, o sea, considerada incorrecta, se exponga no justifica, dice este documento, su censura. Aunque el desprecio por la libertad de expresión sea patente, la palabra censura es una palabra que nos sigue pareciendo incómoda, que nos sigue pareciendo fea. La postcensura, señala Soto Ibars, se diferencia de la censura en que no necesita aparentemente el concurso o la concurrencia del poder. El fenómeno surge de distintos factores o de la confluencia de ciertas cuestiones. Evidentemente tiene que ver con el despliegue de las redes sociales, esto es de la conectividad de Internet y de los perfiles de las redes sociales como sería Facebook. También tiene que ver con la crisis de la prensa o de la opinión pública tradicional, pero también con el ámbito de lo que son las guerras culturales y la expansión o por lo menos el papel que cumple la retórica de lo políticamente correcto. La fórmula de Coetzee en el libro que tengo en las manos, Contra la censura, ensayo sobre la pasión por silenciar, es la de que la censura es un recurso de los gobiernos débiles y se mantiene inalterada si cambiamos esa idea de los gobiernos por los colectivos débiles, pero también débiles, pero que tienen una gran capacidad para viralizar y para hacerse protagonistas, como sería el colectivo Hazte Oír. Lo que es cierto es que la censura surge por la importancia que tiene en nuestro contexto político, social y mediático el miedo. A principios del siglo XX, nos recuerda Soto Ibars, José Ortega y Gasset describía una clase de miedo que recuerda al de hoy. Vivimos, decía Ortega y Gasset, rodeados de gentes que no se estiman a sí mismas, y casi siempre con razón. La igualdad ante la ley no les basta. Ambicionan la declaración de que todos los hombres somos iguales en talento, sensibilidad, delicadeza y altura cordial. Cada día que tarda en realizarse esta irrealizable nivelación, en una cruel jornada para esas criaturas resentidas, cuando se quedan solas, les llegan del propio corazón bocanadas de desdén para sí mismas. Aparecen ante sus propios ojos como falsificaciones de sí mismos, como monederos falsos de trágica especie, donde la moneda defraudada es la persona misma defraudadora. Bueno, Soto Ibars durante todo el libro lidia con la cuestión de la definición de la censura, aunque no es que haga una definición muy precisa, viene a señalar que la censura es simplemente silenciamiento, supresión en la esfera pública de las ideas que el poder considera incómodas o peligrosas. Bueno, en cualquier caso la censura etimológicamente tiene que ver con el censor, tiene que ver con un criterio de evaluación e incluso con una cuestión de análisis y crítica, ¿no? Pero bueno, en realidad en su despliegue de estudios de caso, lo que quiere es hablar de ciertos procesos de censura, como sería el conocidísimo caso de las censuras que sufrió Mikhail Bulgakov o también Osip Mandelstam, pero sobre todo señalar la importancia que ha tenido la censura que el poder político totalitario ha hecho contra todo lo que tiene que ver con el humor. Dice en la página 41, los sistemas políticos son lineales, aburridos y mezquinos, y lo son mucho más los censores, que ven malas intenciones en la risa porque tienen pavor de que alguien se esté riendo de ellos. Recordemos así la definición de Immanuel Kant del humor como una súbita transformación de una espera en nada. ¿Y qué es lo que detesta el totalitarismo? Pues el totalitarismo detesta precisamente la nada. Coetzee identifica la censura ortodoxa, como hemos dicho, con la debilidad del poder. El poderoso, pese a que tiene todas las armas al alcance de la mano, se siente amenazado cuando un individuo se carcajea, porque el poder sabe que su autoridad no proviene de la auctoritas, el respeto del pueblo al buen gobierno, sino del autoritarismo, el control absoluto del pueblo.
bueno, es un momento ahora maravilloso porque estoy hablando de esta Auctoritas y está entrando aquí en la pantalla a través de la ventana este halo de luz, ¿no? Que parece que convertirá esto en un momento no de Auctoritas, sino aurático, casi como una especie de epifanía. Bueno, volviendo al libro, los juristas entienden que la censura es un mecanismo de control de la opinión pública que tiene el poder político y se trata de perseguir ideas publicadas o ideas expuestas en el ámbito público a la manera de cómo los bomberos, entre comillas, de Fahrenheit 451, de la novela de Bradbury, pero también evidentemente de la película de François Truffaut, se dedicaban a destruir libros porque consideraban que los libros producían en aquellos que los leen la más absoluta angustia y la infelicidad. Una de las partes centrales del libro de Soto y Bars es el análisis de la censura en la España franquista y cómo se fue luego modificando la censura en la cultura contemporánea. Sabemos cómo en el año 1938 Gabriel Arias Salgado, el primer ministro de Información y Turismo, recibió el encargo de crear una corriente cultural adscrita al régimen y declaró que llevaría a cabo lo que él llamó una teología de la información basada en el precepto de Santo Tomás de que la libertad de opción entre los bienes posibles requiere de la exclusión del mal. A partir de los años 50, el régimen se esforzaría por maquillar su censura y Arias Salgado pensaba que había que discernir entre lo que es normal, correcto, justo y oportuno y lo que no lo es, puesto que lo contrario sería arriesgar a conceder los mismos derechos y poner al mismo nivel todas las religiones y las doctrinas más opuestas, la verdad, la falsedad, el bien y el mal. Manuel Fraga sustituyó a Arias Salgado y en 1962 y 1966 redactó una ley de prensa menos dirigista con el fin de quedar bien con los nuevos socios internacionales del Estado. Su táctica fue dar libertad en lo accesorio y controlar lo esencial. A partir del año 1966, la censura franquista fue en cierta medida más burocrática que totalitaria. Para Baltasar Porcel hay muchos tipos de censura. Esta censura está por un lado la censura que impone el régimen y está también la censura que te imponen las publicaciones que han tenido miedo o han tenido más miedo del que deberían haber tenido. Recordemos, por ejemplo, como el jueves, la publicación el jueves del grupo RBA censuró la portada de la abdicación del rey por miedo a las represalias que podría imponer la propia Casa Real, o cuando el Grupo Planeta sugirió a Gregorio Morán que suprimiera ciertos pasajes de su libro El cura y los mandarines, que finalmente no publicó Planeta, sino que terminó publicando la editorial Acal, de un libro que en realidad tuvo en esa censura pues una operación de marketing inconsciente, porque muchos compraron el libro pensando que sería un libro tremendamente polémico y escandaloso, cuando en realidad era un libro pues bueno, de análisis contextual, sociológico, filosófico, en el que todo aquello que se esperaba que iba a ser polémico en realidad tenía un carácter mínimo o casi absolutamente anecdótico. El 21 de febrero de 1976, nos recuerda Soto y Bars, el semanario Triunfo apareció con una portada de color negro y 6 palabras rotundas en caracteres blancos que decían: prensa, secreto profesional, la huelga rota. El Estado censor se reserva el derecho a hurgar en la cabeza del individuo con el fin de suprimir ideas que ni siquiera van a formularse en público. Esto le lleva a Soto y Bars a preguntarse si el deseo del censor es que callemos o castigarnos por haber pensado. Y sobre todo, esto es algo que le hace pensar tomando en cuenta lo que se dice o lo que se manifiesta en los linchamientos en las redes sociales. Para la mentalidad censora, la salud de la comunidad justifica el atentado contra la libertad del individuo, ese individuo que se le considera un disoluto, un libertino, un disolvente, alguien que desestabiliza la seguridad del colectivo. También se debería tomar, evidentemente, en cuenta el papel que tiene la censura en el psicoanálisis con la teoría del centinela de Freud, pero también la censura en el sentido de la forclusión y de la represión y del límite entre lo inconsciente y lo consciente. También es importante analizar, como hace Soto y Bars, lo que sería la mentira común. Así, por ejemplo, el ensayista y novelista Emmanuel Carrère habla del proceso de descrédito del público,
y también cómo el poder prefiere la mentira a lo que sería la información veraz, es decir, cómo se va imponiendo la tiranía de las mentes sutiles. La censura ha ido avanzando aparentemente a pasos agigantados en los últimos tiempos, a través de censuras, de publicaciones, de revistas, de programas de televisión, de opiniones en la red. Soto Ibars nos recuerda la censura que se hizo de la entrevista del Loco de la Colina a José María García, pero también el linchamiento a Justin Sacco, que era una chica totalmente anónima que trabajaba en IAC y que antes de viajar de vacaciones a Sudáfrica tuiteó una broma de humor negro, en la que decía que viajaba a Sudáfrica y que esperaba no contraer el SIDA, y como cuando bajó del avión su tuit había sido retuiteado infinidad de ocasiones y todo el mundo consideraba ya a Justin Sacco como la auténtica escoria de la humanidad y fue de hecho despedida por parte de su empresa de forma irreversible. O también recuerda cuando Javier Crae, el cantautor, fue perseguido y enjuiciado por la extrema derecha por asar un Cristo en un cortometraje imitando los programas de cocina de la época, o también lo que le sucedió a Hernán Migoya por la publicación de su novela Todas putas y cómo se le persiguió a sangre y fuego y sobre todo también a su editora Miriam Tey, que en aquel momento era además directora de La Mujer, en el gobierno de Aznar, y eso supuso una persecución tanto del autor como de la editora. Lo que le interesa, como digo, a Juan Soto Ibars es analizar esta postcensura que se alimenta, como hemos dicho, de las redes sociales, de la falta o de la crisis de legitimidad de la prensa y de las guerras políticas, culturales o de la corrección política, y esto se manifiesta en un contexto de transformación de la esfera pública después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en el contexto del después del posmodernismo. Según la metáfora de Zygmunt Bauman, el tránsito del capitalismo liberal al capitalismo financiero transformó a la sociedad en un flujo líquido donde las relaciones dejaron de ser estables y se volvieron transitorias. Andrew King menciona los experimentos sobre las emociones que llevó a cabo Facebook sin el consentimiento de millones de sujetos y cómo se programó la pantalla de inicio de grupos de usuarios elegidos al azar para que vieran solo publicaciones tristes o publicaciones alegres a fin de investigar los cambios de estado de ánimo. Este experimento legal, o mejor ilegal, concluyó que el estado anímico del individuo es muy permeable a lo que Facebook le muestra, lo cual preocupa sobre todo si pensamos en la influencia que una empresa de estas características puede tener en las elecciones democráticas, pero también el tipo de mentalidad y de perfilado de consumo que se va generando en los usuarios, a lo que ha analizado Eli Pariser, por ejemplo, en su libro sobre el efecto burbuja. El mayor éxito de la postcensura es hacernos creer que no existe la censura, pero sin embargo estamos en un ámbito de continua imposición de prohibiciones censoras. Recordemos cómo la corrección política ha hecho que publicaciones como Huckleberry Finn de Mark Twain o Matar a un ruiseñor de Harper Lee hayan sido censuradas, por ejemplo, en escuelas de Virginia, y también se esté planteando la censura de textos de Platón o de Kant y de otros autores en las universidades americanas. Lo más nefasto de la corrección política es su intento de negar las realidades deprimentes. Es curioso, dice en la página 124 Soto Ibars, utilizamos una tecnología que nos permite aprenderlo todo para comportarnos en realidad como pueblerinos. Nos perdemos o no perdemos la ocasión de malmeter contra alguien, cotilleamos sin filtro, mostramos nuestra preferencia por las noticias de sucesos y aparecemos temprano para llorar en todos los velatorios. Son los sentimentalismos de la llamada generación copitos de nieve. El diccionario Collins agregó en 2016 esta expresión de Snowflake Generation a su lista de palabras del año. La definición del diccionario Collins es la siguiente de la Snowflake Generation. Son jóvenes adultos de la década del 2010, menos flexibles y más propensos a ofenderse que las generaciones anteriores. Un artículo de Rebecca Nicholson para The Guardian matizaba que, dependiendo de cómo se lea, formar parte de la generación del copo de nieve puede resultar tan benigno como hacer selfies y hablar constantemente de sentimientos, o bien interferir un sentido de derecho, un narcisismo indomable o una forma de identidad política que reacciona contra la libre expresión ajena. Snowflake se ha convertido en un insulto de moda en la extrema derecha populista. Lo usa Trump
cuando arremete contra la corrección política de los liberales y también aparece con frecuencia en los discursos de Nigel Farage, de la misma forma que en España oímos con frecuencia a comunicadores como Carlos Herrera, por alguna forma, o Bertín Osborne, burlándose de lo que ellos llaman los que se la cogen con papel de fumar, que es un término bastante más castizo que la generación copo de nieve. Según Diego Salazar, vivimos en una época en la que cierto tipo de progresistas, en su afán por reivindicar la diversidad o la idea que ellos tienen de diversidad, han conseguido convertir ciertos rasgos identitarios sobre los que los individuos tenemos poco o ningún control en corsés definitorios de muchas personas. Para Víctor Kremperer, en LTI, la lengua del Tercer Reich, las palabras no son inocentes, sino que delatan una visión del mundo. Soto Ibars señala que la campaña presidencial del 2016 en los Estados Unidos fue la campaña en la que los asesores de Donald Trump llegaron a la conclusión, a través de un estudio de Big Data, que las elecciones se podían ganar si no se camuflaban ideas políticamente incorrectas. Es decir, Trump llegó a ganar las elecciones gracias a sus bravuconerías absolutamente incorrectas. Trump, señala Soto Ibars, es la consecuencia de 30 años de pensamiento políticamente correcto y el éxito en general de la extrema derecha populista en los Estados Unidos es impensable sin ese sustrato de lo políticamente correcto y el impacto que ha tenido para desencadenar una reacción contraria en las clases medias, pero también en los que tienen una reacción de indignación en general contra el sistema político. También en el ámbito de la postcensura habría que pensar qué es hoy el capitalismo o qué es el capitalismo financiero, pero también quién se opone a este sistema. Bueno, en principio se opondría el movimiento contracultural, pero ese movimiento contracultural, según Soto Ibars, carece de alternativas económicas sólidas y tan solo tiene un sistema de denuncia, por ejemplo, ejemplificado por los textos de Naomi Klein, que presenta o plantea una batalla contra la sociedad de mercado sin plantear un modelo económico diferente, abogando únicamente, según Soto Ibars, por la desaceleración, el ecologismo, la cooperación al desarrollo y el control del consumismo a través de la educación y la censura en la publicidad. Bueno, se podría discutir mucho con Soto Ibars porque evidentemente la posición que aquí mantiene es un cierto batiburrillo y no está completamente o nada precisada, sino que revela también su posición política o aquello que en principio no ha sido todavía capaz de analizar en profundidad. En cualquier caso, parece que estuviera de acuerdo con Joseph Heath y Andrew Potter en su libro Revelar se vende, cuando hacen una lectura crítica, yo creo que más paródica que crítica, del nólogo de Klein, señalando que la contracultura es una falsa oposición al sistema capitalista, dado que está perfectamente integrada en él y se beneficia de él. Bueno, lo que le interesa a Soto Ibars es analizar las guerras culturales, lo que llaman maniqueísmo 2.0, y cómo la guerra cultural es un sistema maniqueo, un campo de batallas donde todo es blanco o negro, lo que conduce el debate intelectual a un cruce de insultos y acusaciones encarnizadas. Las redes sociales, dice en la página 156, son el escenario de un espejismo colectivo. Los algoritmos que rigen su funcionamiento crean espacios de endogamia donde uno acaba recibiendo, mayoritariamente lo sabemos, mensajes con los que está de acuerdo, lo que le lleva a mucha gente a creer que lo que piensa es también lo que piensa la mayoría de la gente, lo cual no es evidentemente así. Twitter y Facebook destruyen, también lo sabemos, la reputación de las personas de la comunidad cuando éstas son puestas en la picota o se produce uno de estos linchamientos digitales. Y aquí está también la cuestión de los límites de la libertad en las formas de comunicación y de intervención contemporáneas. Tras la matanza de Charlie Hebdo, tras el asesinato y los atentados contra los miembros de la revista Charlie Hebdo en París, empezaron a producirse numerosos debates sobre los límites de la libertad y cómo la libertad de expresión habría encontrado enemigos poderosos en los yihadistas, pero también las amenazas que tenía dentro de sí y, por ejemplo, el Papa Francisco recomendó respeto y también surgió toda la famosa campaña de Jesuit Charlie Hebdo. Y lo que se vino a comprobar es que nos encontrábamos en una sociedad de mutua vigilancia en la que todos, dice en la página 249 Soto Ibars, somos censores para el resto y trabajamos en este trabajo con un ahínco propio de los funcionarios. Esto es lo que conduce a la autocensura, a esa autocensura que es una decisión tremenda que lastra también las posibilidades de ejercicio de la responsabilidad y la libertad en la sociedad.
En las elecciones estadounidenses del 2016, que llevaron a ganar a Donald Trump, y en el referéndum del Brexit, pudimos ver que los mentirosos, los desaprensivos, eran inmunes a los ataques, y sobre todo cómo las polémicas de la red benefician el despliegue de una rumorología y sobre todo de un pensamiento absolutamente acrítico. Oír, dice en la página 253 Soto y Bars, lo que opinan nuestros adversarios ideológicos ha ahondado todas las divisiones sociales. Ni siquiera después de un atentado, una muerte o una catástrofe somos capaces de ponernos de acuerdo. Estamos asistiendo a la demolición de los consensos de apariencia más estables y somos nosotros mismos los que ponemos las cargas explosivas. Así han sonado los primeros compases de la postcensura. La revista Time publicó ese espejo, ese monitor del ordenador, como ya se ha dicho, en la portada del 2006, y Soto y Bas cree que este espejo nos ha devuelto la peor imagen que somos capaces de dar de nosotros mismos. Bueno, sin duda, el libro de Soto y Bas, que incluye también un anexo que se titula Casos de boicot, persecución, censura y postcensura en los últimos años, bueno, principalmente en el contexto español, pues es un material, recordándonos, por ejemplo, el caso del artista Eugenio Merino, perseguido por la Fundación Francisco Franco, por la pieza Always Franco que presentó en la feria de Arco, pero también el juicio del 2014 contra el rapero Pablo Hasél, condenado a 2 años de prisión por la acusación de enaltecimiento al terrorismo, pero también, como he dicho, la aprobación en diciembre del 2014 de la ley Mordaza por parte del gobierno del PP, con la oposición en contra, o también en enero del 2015, cuando el Banco Santander compró las portadas de ABC, La Razón, El Mundo, El País, La Vanguardia, El Periódico y 20 Minutos, y todas las portadas aparecieron con anuncio gigante del banco que cubría por completo sus portadas, lo cual nos venía a demostrar el poder omnímodo de la banca, algo confirmado ahora con la sentencia sobre el pago de los elementos jurídicos contractuales de las hipotecas, donde de nuevo el sistema jurídico español se ha plegado a las exigencias de los bancos, pero también la dimisión en marzo del 2015 de Bartomeu Marí en el MACBA por aquella escultura en la que aparecía la imagen de Juan Carlos I sodomizado, y como hizo dimitir a los comisarios de la muestra, a Paul Preciado y a Valentín Romá, pero finalmente tuvo que dimitir también él mismo, y cómo hay todo un conjunto de acontecimientos que va analizando hasta, por ejemplo, también el juicio de César Strawberry, cantante de Defcon 2, por un delito también de enaltecimiento del terrorismo por algunos de sus tweets, o toda esa especie de magma que llevó a las persecuciones, como hemos dicho, de los titiriteros, o también a la crítica de la procesión del Santo Coño, o las persecuciones más recientes que no analiza evidentemente porque son posteriores al libro de Willy Toledo. Bueno, el libro de Soto y Bars es un libro que pone sobre la mesa un debate que es evidente, que es el de los linchamientos, la censura, la postcensura y la persecución contemporánea, también sobre esas lógicas de la indignación y sobre esa imposición de sistemas de lo políticamente correcto o incorrecto que permiten el ascenso de sistemas políticos de carácter totalitario, pero también del totalitarismo que late dentro de nuestras propias opiniones, y es por tanto un libro de análisis, de polémica, de reflexión, de carácter ensayístico periodístico, que tiene interés y que me ha dado que pensar, y por lo tanto también os lo recomiendo si os interesan estas cuestiones.